Listos. ¿Qué le parece si abre su Biblia Open your Bible. en el libro de los Salmos, capítulo The 85? book of Psalms, chapter 85. Salmo 85. Psalms 85. Y cuando lo tenga, diga amén. And when you have it, can you please say amen? Y si no lo quiere buscar, diga amén. And if you don't want to look for it, say amen also. Ah, ok. Nomás para estar seguros que todos quieren buscarlo. Just to make sure everybody wants to look for it. Amén. Amen. Salmo 85. Psalm 85. Le voy a pedir a Lili que nos lo lea el Salmo 85 en inglés. I'm going to ask Lily to read it in English, Y luego yo se lo voy a leer en and then español. he's going to read it in Spanish. You showed us favor to your land, O Lord. You restored the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. You set aside all your wrath and turned from your fierce anger. Restore us again, O God, our Savior, and put away your displeasures towards us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger throughout all generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, O Lord, and grant us your salvation. Se lo voy a leer en español en la versión 60. No, he's going to be reading in Spanish from Versión 60. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacobo, perdonaste la iniquidad o el pecado de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y luego dice Selah, para los que tienen su versión, For Selah. those that have a Bible version, it says Selah, S-E-L-A-H. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Esta es la palabra del Señor para This is the word nosotros. of God for us. Los salmos están compuestos, hermanos, están escritos de manera que son las experiencias de estos hombres de Dios que escribieron esto. Psalms are the experiences of men of God that written them. Algunos piensan que todos los 150 capítulos del libro de los Salmos fueron escritos por David, People think David was the author of those 150 chapters. pero no es así. But it's not so. Muchos de ellos fueron escritos por David, Many of them were written by David. pero otros fueron escritos por los músicos que estaban en el templo, en la casa de Dios en But esos días. many others were written by the musicians that were constantly in the temple of the Lord. De hecho, fueron escritos en un tiempo de casi 200 a 400 años de And diferencia. I think it took a time span or an age span of 200 to 400 years for them to be written. Y esto es lo maravilloso de la palabra, So the wonderful thing about the que word, a pesar de que fueron escritos en diferentes tiempos por diferentes in personas, spite that they were written at different times by different people, tenían un solo Dios they would talk about the same y uno one solo God, que los inspiraba a ellos. the one that inspired them all. Y muestra la Biblia esa unidad de pensamiento y de la cristología que está desde el Génesis hasta el It's showing the Apocalipsis. unity of thought and the Christology behind this from Genesis to Revelations. Ya me aventé la dominguera, I ¿verdad? used Cristología. my big word, Christology. Es que no me cabía en el theology. pecho, digo, tengo que I soltarla. had to, it was too big right here. I had to splurt. Pero es fascinante ver cómo estos salmos fueron escritos de esa manera que parece como si fueran escritos por una persona en un periodo de 30 días. It's fascinating to see how these persons were written by this one person in a period of 30 days. Pero no fue así. But it wasn't so. De hecho, este Salmo 85, In hermanos, fact, Psalm 88, Es- 85, brothers and sisters, es uno de esos salmos is one of these psalms que hablan de cuando estaban en la cautividad that they're talking when they were in captivity.
y que están clamando al Señor crying out to the Lord, para que el Señor tenga misericordia de for ellos, the Lord to have mercy on them, para que los libre de sus enemigos. for Him to deliver them over the enemies. Y fue escrito por un hombre, un músico, el director de música. And it was written by the director of music. Si usted ve en su musician. Biblia, If you en la see parte superior, in the top part dice of your Bible, al director de música it says to the director of de music los hijos de Coré. of the sons of Korah. Y cuando usted ve esa parte, a veces nosotros nos la brincamos And sometimes we jump those things. y nos vamos al versículo 1 And we go luego. immediately to verse 1. ¿Cuántos hacemos eso? How many of us do this? Yo digo que sí, yo lo hago, por I- eso I me do levanto it. la mano. I Ustedes know. no, ¿verdad? You don't have to lift Todos up your leen hand. cada letra, We cada read punto every y cada single coma y todo. letter and dot and everything. Pero hermanos, es bien interesante que estos hombres, los hijos de Coré, it's son very miembros del interesting coro en el templo de That the Dios. sons of Korah are part of the chorus, the choir in the temple of the Lord. Porque estos también tienen su historia. They have their own story. Y su historia es tan impresionante, And hermano, it's so impressive que da como resultado este canto, that brings forth this song as a result. el Salmo 85. Psalm 85. En el libro de Números, capítulo 16, no lo busque, lo Book voy, of Numbers, los voy a chapter leer, pero si 16. usted lo quiere Don't look it apuntar, up. Just note it. Números capítulo 16, No, number 16 habla de un hombre llamado Coré. talks about a man named Korah. Y ese hombre, Coré, tenía sus hijos And he had his y children sus parientes. and next of kin. Y era de esos hombres que Dios había escogido junto con su familia And God had chosen him and his family para servir en la casa de to Dios. serve in the house of the Lord. En aquellos tiempos During those times, había lo que decimos era el tabernáculo de it's what we Moisés, call the tabernacle of Moses. que era realmente era una tienda de campaña, una tienda It was grande de actually tela, a large tent en made out donde of clothes. la presencia de Dios descendía y habitaba en Where medio de God's ellos. presence would descend and abide amongst them. Pero como era un pueblo que iba en el desierto, But since they were transient in the desert, cada vez que la nube del cielo se movía sobre ellos o la columna de fuego en la noche se movía hacia so every adelante, time that cloud would move during the day or that column of fire during the night would move, había que recoger todo lo que tenían they had to pack up all their belongings y empezar a caminar bajo la columna de fuego en la noche, and to hermanos, walk under that column of fire at night, o bajo la nube que protegía a todo el pueblo de Israel or en el under that desierto. big cloud that was sheltering all the people of Israel in the wilderness. Usted tiene que imaginarse que la nube no era una pequeña nube, Imagine that cloud wasn't a tiny one. porque estamos hablando casi de 1,000,000 de personas en el desierto caminando, We're dirigidos por talking Moisés. about at least 1 million people walking in the wilderness with Moses. Y cuando los hijos de Coré, junto con Coré, cuando veían que esto se movía, It was when the sons of Korah, together with Korah, when they would see this move, ellos eran los encargados de recoger todo lo que era del templo, hermanos. they were in charge of packing all the sanctuary. Todas las telas, todos All los the palos, tabernacle and the todos los fabrics, instrumentos de the la casa de Dios, instruments of the todo. Y house ellos of the eran los Lord. que lo cargaban They en would peso carry en el them on desierto. their backs in the wilderness. Y pasó un año, And a year y went pasaron by, 2, and 2, y pasaron 3, And 3, y pasaron 10. 10 years went by. Y Coré dijo, oye, no, pues And Korah said, eso ya me suena abuso. I think you guys are abusing us. Porque nosotros lo cargamos We carry them. y lo armamos And we have to y lo desarmamos. assemble and disassemble. Pero nosotros no estamos ahí parados en la puerta como los buenos pastores, And we cannot just los go buenos and sit down like sacerdotes, the good priests, nomás recibiendo a la gente, receive the people, ofreciendo sacrificios a or Dios. making the sacrifices Esos hombres to nomás God. están ahí parados y nosotros They just somos los stand que there, but we're llevamos the el ones trabajo carrying pesado. the heavy work. Y empezaron a murmurar en And they contra started to murmur de Moisés y de against Aarón, Moses and Aaron, el sumo sacerdote. the high priest. Y empezaron a rebelarse en contra de And they Moisés started to y Aarón. rebel against Moses and Aaron. Y tanto fue así, And hermanos, it's so much que en el so capítulo 16 de Números, that chapter 16 of Numbers, 250 hombres 250 men se juntaron con Coré gather around y Korah. se le pararon enfrente a Moisés. And they faced off Y dijeron, Moses. ¿sabes qué? Ya basta, And they say, enough is enough. ya basta. Enough is enough. No, tú nos quieres a nosotros solamente You utilizar. just want to use us.
Y nosotros también tenemos derechos. We have our rights. Y fue el primer movimiento activista And it en el was the first desierto de activist Israel, hermano. movement in the wilderness. Y estos pensaron que iban a salir bien librados. So they thought they were going to come out pretty good. Y el capítulo 16 básicamente dice esto, And hermanos. in chapter 16, he basically says this. Moisés le dijo, sí, con que quieres probar Moses says, so you're going to try. a Dios. You want to test God. Que como que si Dios se equivocó Like it was God's fault. y me puso a mí por error. And then he chose me by mistake. O puso a Aarón por error. Or he chose Aaron by mistake. Así que le dijo, ven Aarón, So he ven, said, Aaron, come right here. párate aquí. Stand right here. Coré, Coré, tráete a tus amigos Bring your friends. y párense ahí. And stand Bueno, over here. no tan cerca, But not too close. más para allá. Move a little Y bit se movió un farther. poquito, un poquito A little bit más para allá. more further Ya, away. no, ¿sabes qué? Mejor un poquito más. Y Just- hicieron una and buena so they put distancia. a big distance between themselves. Y dijeron, vamos a ofrecer incienso al Señor. So he said, let's offer incense before El God. incienso era ese incensario They had donde this ofrecían incense holder. las oraciones del pueblo But they de would Dios. present the prayers of the people of God. Y solamente Dios había escogido a Aarón para que hiciera ese And trabajo, God has ese specifically ministerio. chosen Aaron for this purpose. Y las oraciones que se presentaban en ese incensario eran agradables delante de los So ojos the de prayers Dios. that were presented in that incense holder were pleasing before the eyes of God. Y Coré y sus amigos pensaron que ellos podían hacer ese trabajo But porque era nomás Korah de ponerle And their incienso y friends prenderlo. thought they could do it, just light on the incense and that's it. Pero no sabían But they didn't know que Dios no se agradaba that God was not pleased de a quienes no había llamado para ese trabajo. upon those who he had not called for that. Y la ira de Dios And God's wrath se encendió contra Coré came against Korah por su rebeldía. because of his rebellion. Nosotros hablamos del amor de Dios. We talk about God's love. Hablamos de la gracia de We talk Dios. about God's grace. Hablamos de la We misericordia de talk Dios. about God's mercy. Y a veces pensamos, Dios es tan bueno, es tan hermoso que Él And nunca at se times enoja. we say con God nosotros. is so beautiful and good, he never Pero gets déjeme angry. decirle, cuando Dios se enoja, But let me hermanos, tell you, when God Dios gets se angry, enoja. he gets angry. cuando Dios deja desatar su When ira God sobre el hombre, hermano, unleashes no hay his quien lo wrath pueda against detener. mankind, nobody can stand y him. cuando estaban delante Stop him. de los incensarios And when they were in front of the incense holders, y se atrevieron a prender el incienso delante de and Dios, they dared to light up that incense before the eyes of God. dice, si Dios está con nosotros, They said, if dijo God is Moisés, with us, Moses Dios nos said, va a bendecir. God will bless us. Pero si está en contra de But ustedes, if he's against you, la tierra se va a abrir the earth shall Se open, los va a and tragar it's la gonna tierra. swallow you up, y van a morir todos. and all of you are going to die. Y cuando Él lo terminó de decir, And as he finished saying la tierra that, se abrió. the earth opened up. Literalmente toda esta Literally, gente all cayó the en people aquel fell abismo into that y luego la abyss. tierra se And cerró then the earth y para closed acabarla again. Dios envió fuego And del then cielo, God sent hermano, brimstone sobre from todos heaven aquellos que upon estaban all of ahí. them there. Por eso Moisés se puso aquí, That's ¿sabes why qué? Moses kept his Un poquito más distance. para allá porque no nos vaya a caer He un said, just chispazo. in case we don't get sucked into this, La ira de Dios God's wrath sobre Coré upon Korah por su rebelión, because of his rebellion. porque quisieron They decirle a Dios wanted to tell God cómo hacer las how to cosas. do things, how to run things. Y nosotros no somos quien And how dare we? Para We're not decirle a Dios. anyone to tell God cómo hacerlas. how to run things. Y ahí veo yo, hermanos, una vez más, And once again, I see here que cuando terminó ese episodio en el pueblo de Israel, that hermanos, after this episode ended in the people of Israel, quedaron familiares there were de Coré, relatives of Korah left, de los hijos of de the Coré. children of Korah. Y ahora vemos en el Salmo 85 But in Psalm 85, we see quienes cantaban en el coro que eran hijos de we Coré. were listening to these children of Korah singing in the chorus. Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener Because God misericordia has y mercy Dios se upon compadece who de he quien quiera wants to have mercy, and he compadecerse. has, has mercy upon who Y he ahora wants. están ahí los hijos de And Coré. now the sons of Korah are Y here. basado en su experiencia And so based upon their y en lo que experience habían escuchado de and sus what they've heard antepasados, from their ancestors, escribieron este they salmo. wrote this song. Así es que no es cualquier So it's salmo. not just any song. Es un salmo de alguien It's a psalm of someone que ha pasado that has la gone experiencia through experience de vivir bajo la ira de Dios. of
seeing or surviving por God's la wrath rebelión de sus corazones. because of the rebellion of their hearts. Y esto es lo que dice el Salmo. And this is what the psalm Señor, says. Lord, Tú fuiste propicio you showed a la us tierra, oh favor Jehová. to your land, O Lord. Volviste la cautividad, You restore de the Jacob. fortunes of Jacob. estando esclavos en Egipto. As we were slaves in Egypt, Nos sacaste de You Egipto, pulled de los us hijos de from there. Jacob. the sons of Jacob. Perdonaste You la forgave iniquidad the de iniquity tu pueblo, of your people todos los pecados de ellos and covered cubriste. all their sins. El poder probar la gracia y la Being able to misericordia de taste Dios God's mercy and favor después de haber probado la ira de Dios en nosotros. after witnessing God's wrath. Eso es más dulce que la That's miel. sweeter than honey, right there. Es más dulce que la miel. Sweeter than honey. Eso es lo que ellos están ahora So this diciendo is en what su they're salmo. saying in this psalm. Dice, Señor, reprimiste tu enojo. It says, God, you withheld Te your wrath. apartaste del ardor de tu ira. You turned from your fierce anger. Y luego claman al Señor And they're crying out y to le the dicen, Lord and Señor, saying, restáuranos. Lord, restore us again. Restauranos, oh Dios de Restore nuestra us again, oh salvación. God, our Savior. Y haz cesar tu ira de sobre And nosotros. put away your displeasure towards us. Porque cuando ellos están escribiendo este salmo, Because when they're writing this psalm, ahora habían pasado por la cautividad de Babilonia. they have already gone through Babylon's captivity. Una vez más, Once por again, causa del pecado de because ellos, of their sin, Babilonia había tomado lugar y los habían Babylon llevado cautivos had de nuevo. taken the people of Israel captive. Dice, Señor, hemos visto tu ira, It said, Lord, we've seen your wrath, pero hemos visto tu but misericordia. also we've seen your mercy. Hemos visto tu enojo, We've seen your anger. pero hemos sido recipientes de tu And perdón. we have been recipients of Ahora your te decimos, forgiveness. Señor, And now we restáuranos. say, Lord, restore us. Restáuranos, oh Dios. Restore us, oh God. Restáuranos. Restore us. Haz cesar tu ira sobre nosotros. Stop your wrath against us. ¿Estarás enojado contra nosotros para Will you siempre? be angry with us forever? ¿Extenderás tu ira de generación Will en you generación? prolong your anger through all generations? Algo que los hijos de Coré hicieron bien, hermanos, Something that the sons que of no Korah hicieron sus padres, did right that maybe their fue que parents ellos did, sí se dirigieron a Dios. is that they came to God. Sabían que Dios estaba enojado con el pueblo They knew that God was angry against his people porque habían pecado y se because habían they had alejado. sinned and gone astray. Y por causa de esos pecados And because of this sin, había caído la consecuencia sobre todos the ellos. consequence had befallen upon Pero all en of vez them. de rebelarse contra Dios, But instead of rebelling against God, en vez de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, instead of telling God how he should run things, ellos fueron a Dios y le dijeron, Señor, solamente tú puedes restaurarnos. they came to God and said, God, only you Solamente can tú restore puedes us. cambiarnos. Only you can change us. Solamente tú puedes perdonar. Only you can forgive us. Fueron al Dios que tiene misericordia They de came nosotros. to the God who has mercy Fueron upon al us. Dios que nos puede To perdonar. the God that can forgive us. Cuando usted y yo fallamos, When you and I cuando fail, usted y yo nos when equivocamos you and I y nos commit damos cuenta mistakes, que vamos por el and camino we equivocado realize we're walking the wrong y nos path, regresamos a Él and we come y back caminamos to him hacia and Él walk towards y le him. decimos, Señor, yo sé que tú eres We say, misericordioso Lord, y I know you're santo merciful and y holy. solamente tú me puedes Only perdonar. you can forgive Por eso me. vengo a ti, That's why I come por to eso you. camino hacia ti. That's why I walk La towards Biblia you. dice que a Él correrá el justo The Bible says that the righteous shall run to him, y Él lo levantará. and he will lift him up. Él lo levantará. He will lift him up. Cuando éramos chicos y mi mamá trataba de corregirnos por lo que nos había When we pasado, were young and our mother tried to correct us for what we're doing, había quienes de mis hermanos salían corriendo de la casa para que mamá no les some of pegara. my siblings would run out of the house so the mom wouldn't catch them. Y mamá decía, pero un día vas a pasar And por my esa mom puerta said, y but vas a one entrar. day you're going to walk Un through día vas a that regresar y vas a door ver. and you'll see what's going to happen.
Y había otros como yo que cuando hacíamos algo mal, And there were others such as I, which corríamos a when we las do faldas de something mamá y wrong, decía, we mamá, would no me go vayas a to pegar, the, no me to vayas the a house and say, pegar, no me don't, vayas a to pegar. her feet and say, don't hit us. Como que ya nos pegaba, And she would still give it to us, pero yo right? creo que nos But dolía menos I think it hurt us less porque corríamos a ella. because at least we would run to her. Porque así nosotros tenemos que hacer con Dios. Because that's the same thing we need to do with God. Restáuranos, oh Dios. Restore us, oh God. Restáuranos. Restore us. Verso 6 dice, no Verse volverás a darnos 6, vida will you not revive us again, para que tu pueblo se that regocije your en ti. people may rejoice in you? Hay una versión hay otra versión que dice ese mismo texto, lo There's dice de another esta manera. version that says in this way. Por favor, Please, vuelve a nosotros, vuélvete a come nosotros back to us y danos vida de nuevo and give us life back again, para que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. so your people may feel joyful that they belong to you, Para que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. so that your people may rejoice to be yours. Uno ve la vida, hermanos, You look at life, brothers and sisters, a través de nuestras propias through our experiencias, own de lo que experiences, está a nuestro what's alrededor. surrounding us. Y a veces nos desubicamos un poco And at times we get out of focus de lo que pasa a nivel mundial. of what's going on in a world level. Y yo pienso global que level. tiene su razón de ser. And I think it makes sense. Vivimos nuestra realidad, trabajamos lo que tenemos, hacemos lo que In our podemos, reality, seguimos we live, we adelante. work where we work, we do what we do within Pero our Dios means. ve todo lo que sucede en el mundo. But God looks at the world globally as well. Sí nos ve a nosotros He como looks at personas us personally y ve nuestra and necesidad. our personal needs. Pero también tiene sus ojos sobre But todo el his mundo. eyes are upon the universe Y ve lo as que well. sucede a And ese he nivel. sees what's happening in that Y ve level. todo lo que pasa en esos And niveles. everything that's going on globally. Y es triste ver And it's sad lo to que see sucede en el mundo. what happens in the world. Y yo creo que realmente Dios se pone triste cuando ve think that las truly consecuencias The de nuestros consequences pecados of our own sins que han sadden God. traído destrucción And sobre they esta brought humanidad en la que destruction nosotros vivimos. against the 7 the billones de world. personas vivimos en 7 este billion mundo. people live in this world. 7 billones. 7 billion. Y hay pecado en todas And there's partes. sin everywhere. Y suceden consecuencias en todas And there are partes. consequences everywhere. Y a todos nos afecta. And it affects us all. Según las Naciones Unidas tienen sus datos According ahí. to the UN data, Dicen que para el año pasado it says last year, casi 300 millones de personas 300 million people se movieron del lugar donde habían nacido para vivir en otro país o en moved otro from the lugar. country they were born to a different nation. 300, casi 300 300 millones de personas Million se people consideran inmigrantes are immigrants. que ya no están en el lugar donde They nacieron. are no longer residing in the place they were born. No porque quisieron moverse solamente, sino Not que fueron because they just forzados felt en like cierta moving, manera por las But the circunstancias. circumstances around them forced them to move. Algunos fueron desplazados por las guerras o por Some por of them were la victims pobreza of extrema war or que viven extreme poverty, y han salido de sus países. and they've left their countries. Normalmente van a países donde hay un ingreso anual más alto They usually para seek sacar adelante a sus countries where there familias. would be a higher income for their Lo families. interesante de esta encuesta, hermanos, The interesting es que fact dicen que casi el 48% de todos esos Of this 300 says that millones de personas 48% of these 300 million people son mujeres, are women. Women. Y en el promedio de vida de todos ellos And in their lifespan, son el 38, 39 años de edad. I mean, the average age is 38 or 39. Y me years of puse yo a old. pensar, hermanos. And then I started to think. No sé cuántos años tenga usted, I no don't lo know puedo how decir por old todos, ¿verdad? Se are ven bien you, 'cause, jóvenes, todos everybody parecen de looks 20. young, everybody's on their 20s. Pero cuando usted tiene 38 But años de when you're vida, 38 years old, viviendo en un país, living in a country, haciendo su vida ahí, you know, giving es your muy life, raro que usted sienta el deseo de moverse del lugar donde usted nació. it would be kind of weird for you to feel led to move to another Porque country. usted ha vivido, ha echado raíces, ha hecho su familia, ha hecho su trabajo, todo Because está by then ahí. you're already rooted and you have your family and your work there. Pero cuando 300 millones de personas deciden salirse, But when 300 million people decide to move, es por situaciones que ellos realmente no tienen control. usually it's because of situations that are without their control, Y beyond la their control. injusticia de todo esto, hermanos, And the injustice in this
Es la repartición de los bienes en el mundo. It's how the world splits its Nos afecta a riches. todos. And that affects Nos everyone. afecta a todos. It affects us all. Y eso es consecuencia del pecado en el que vive la humanidad. And that's the consequence of sin in mankind. De que unos cuantos tienen That todo only a handful y la own mayoría no everything. tiene nada. Y And toda everybody esta else don't have injusticia es anything. causa del And all pecado. of this injustice, this balance is because of sin. Hay una canción que fue escrita en 1912 There's a song México, written in 1912 in Mexico de un inmigrante, of hablando de an immigrant, inmigrantes. talking about immigrants. No sé si usted la recuerde, I don't se know if llama you Canción remember. Mixteca. It's called Canción Y Mixteca. dice, qué lejos estoy del suelo He donde he says, nacido. how far I am from the land ¿Lo ha I oído? was born. No me la voy a cantar, no se ponga muy emocionado. Don't start singing it, okay? Dice, inmensa nostalgia invade Oh, how mi nostalgic, pensamiento. and my thoughts are being Y ya no lo voy a invaded decir by porque this voy a empezar a notion. llorar. And then you're going to start crying. Pero fíjese, eso fue escrito en That was 1912, written in hermanos. 1912. Y el hombre que le escribió And the man that wrote this vivía en Oaxaca lived in Oaxaca. y the se state of fue a Oaxaca. vivir 400 kilómetros de su casa So he was 400 a la Ciudad de kilometers México away from his home to y Mexico sentía que se City, iba a and he morir. felt that he was going to die because he was so far away. y dijo, no hombre, pues estabas en la He gloria. said, you were in the glory, come on. Aunque la canción habla de otras cosas, pero Even though the song talks es la about other perspectiva things. de ese hombre, hermanos. But the mindset of this Así lo man, sentía él. that's how he felt it. Y lloraba con And he su would canto. cry through this song. Y si usted lo canta, también llora. And if you sing it, you start crying, I know. Pero el sentimiento de despegarse de lo que es suyo, de But donde usted the es, sense of going, away from Y de what aquellos que you, usted who you ama. are and when you were. y dejar a sus hijos And atrás, leaving your children behind. y dejar a sus padres And atrás, leaving your parents y dejar a behind. su familia atrás. Leaving your family behind. Yo digo, no es justo, I say it's not fair. pero así es el mundo en el But que that's vivimos. how the world is. Y Dios lo ve, hermanos, And God looks at this. y ve la He injusticia, looks at unrighteousness Y se and duele de la fairness, and it hurts him. pero va más allá de eso. But it goes beyond this. Nomás aquí en la ciudad de Peoria, Just Peoria. en lo que va del mes, 5 personas asesinadas In a this balazos. month, we've had 5 Solamente people that aquí en have been Peoria. killed. Only La 5. semana pasada I mataron a mean, uno. 5 in this month. Last week, they killed another one. Y estábamos el día de ayer en el culto del sábado en la mañana. And yesterday, we were at the Saturday morning service Y here. estaba yo ahí para predicar la And I was palabra. about to preach the word. Lili me está ayudando a Lily dirigir. was helping me lead the service. Dice, ¿alguien tiene alguna And I petición said, de anybody oración? has a prayer concern? Y casi 5 o 6 And personas almost 5 levantaron of su them mano. lift up their hands. Dijeron, queremos que oremos They por la say, familia de "Let's pray este for the joven family que of this mataron young la man semana that was pasada. killed last Amigo de week." ellos, todos Their ellos lo friend. conocían. Everybody knew him. Todos ellos dolidos, Everybody knew him. consternados They were all por el in shock asesinato. because he was a balazos. killed. They shot him. No está tan lejos de nosotros. So that's not too far away from Siempre him. están alrededor de nosotros. They're always around us. Tragedias como esas, Tragedies as such. la extrema pobreza. Extreme poverty. Usted pudiera vivir con $1.20 Could you centavos live por día. with $1.20 a day? $1.20 centavos $1.20 al a día. day. Ese es el salario mínimo en That's Venezuela. the minimum salary in Venezuela. ¿Qué puedes comprar con What $1.20 can you buy with centavos? $1.20? Dicen los expertos por allá, dice, tal Experts vez said si lo encuentras, if you porque ya no find hay, it, because 2 there's no food, kilos de carne, maybe 2, kilos that's like 4 pounds de carne. of meat. Y luego dicen que no hay pobreza. And then there's poverty. That's it. There's No es poverty. África, It's not Africa, es Venezuela. it's Venezuela. Y ve las naciones And you look at the que se nations, siguen consumiendo. they're still consuming Por causa de themselves nuestro pecado. because of our sin. Porque quiero decirles, Now hermanos, let me tell you que aunque usted y yo hemos conocido a Cristo, that we and I have come to know nuestro Christ. pecado que hacemos afecta a otros. Even our own sin affects others. Y eso hace que el mundo se esté estremeciendo And this shakes the world. en vez de establecerse como el reino de Dios. Instead of establishing God's kingdom. Y en vez de obedecer a Dios como Dios quiere, And so hermano, instead of obeying God, He nuestras asks us or mentes no pleases. funcionan todo el tiempo al 100 con el reino de Dios. Our minds are not always 100% agreeing with God's Y le kingdom. fallamos a Dios We fail con God. nuestros With pensamientos, our thoughts, con nuestra boca, with our con mouth, nuestras acciones. with our Y decimos actions, y and we pensamos, say, no va a and we tener think, consecuencias. Oh,
there's no consequence to pero it. lastimamos a But we otros, hurt al mundo others, entero con the nuestro whole pecado. world with our sin. Por eso los escritores del Salmo That's 85, why the hermano, writers of Psalm son 85 cantores en el are templo. singers in the temple. tienen su trabajo asegurado. They have a job A that los is cantores secure. les daban la comida, no había que They would preocuparse feed por them. They ella. wouldn't be concerned about what they would eat. No era el problema personal de ellos. So it wasn't their personal problem. Ellos vieron al pueblo de Israel cómo They estábamos looked en esa at the condición de people pecado. of Israel under such a condition of La sin. oración de los hijos de Coré And so the prayers of the es sons por of todos Korah los que nos rodean. praying for Mira, everyone Señor, around nuestra them. condición. Look at our Mira lo que nos condition. rodea. Look what's Mira el barrio donde surrounding us. vivo. In the Mira la place ciudad where I donde live, the estoy. city. Mira cómo mi familia se está How destruyendo. my family is being destroyed. Mira cómo la iglesia en vez de levantarse And siempre look está how batallando the para church is sostenerse struggling instead of going forward por causa de nuestro because pecado. of our own sin. Esa es la oración de Coré. That is Por eso Korah's su oración prayer. es válida. That's why his Y le está prayer is diciendo, valid. Señor, avívanos. And you say, God, Señor, revive us, restáuranos. restore Señor, us, levántanos. lift us El up. mismo que tuvo misericordia. The same that had mercy. Lo vas a volver a tener otra vez. Shall you do it again? Lo vas a volver a hacer otra Will vez. you do it again? Vas a volver a tener Will misericordia you otra vez. have a mercy again? Oímos las noticias, We hermano. listen to the news. Ya ya ni las queremos oír And porque sometimes we don't even siempre es want la to hear misma because it's the historia. same Mataron thing. a este, They killed balacearon a someone, aquel, they raptaron shot al this otro, other, they did una this, tras otra. one after the next. Ya ni los políticos se libran de eso. Todos están Politicians are expuestos. not Yo digo, exempt of ¿qué this. estamos haciendo? What are we doing? Como ni siquiera como creyentes, como humanidad. Not even as believers, Pero as como humans. creyentes tenemos la responsabilidad de But los it's hijos de our Coré. responsibility like the children of Korah as Usted y yo, believers. usted y yo You and I somos los hijos de Coré. are like Korah's children. Venimos de generaciones que han sido destruidas. We've come from por causa del generations that pecado. have been destroyed because of Y sin. sabemos lo que el pecado ha hecho And y ha we know causado what antes. sin has cost. Y yo tengo la responsabilidad de And it's decirle my al Señor duty junto to con tell ustedes, the Lord Señor, among you, restáuranos, oh Lord, Dios. restore us, oh God. Restáuranos. Restore us. Sálvanos, oh Dios. Save us, oh Esa es la God. oración de Coré. That is Korah's. Ese es el canto del Salmo That's the song 85. of Psalm 85. Eso es lo que Dios That's quiere que what usted y yo God entendamos en el día de wants hoy. you and I to understand today. Cuando usted se mete en su When cuarto you de go oración, into your prayer closet, cuando usted se pone a orar, when you pray, vaya más allá de sus go propias beyond necesidades. our own personal needs. Mire lo que pasa alrededor de Look what's usted. happening around. Quebrántese delante de Dios Be able to break y yourself pídale a Dios, Señor, before the Lord and say, ten misericordia de have nosotros. mercy on us. Míranos en qué condición Look in estamos. the conditions we live in. 2000 años después 2,000 de years su later, crucifixión. after his crucifixion. y mira la condición en la que And look at the estamos. condition we're in. ¿Sabe lo que tan difícil es traer una You persona a know how Cristo? hard it is to bring a person to Una Christ persona a nowadays? Cristo. How hard it Nos is. tardamos años en It traer takes una us persona a years Cristo. to bring a person to Christ. Cuando debería ser algo When it should be fácil. easy. Porque les mostramos que Dios Todopoderoso puede Because hacer we can grandes show cosas. the God Almighty Su amor y su His love misericordia. and His mercy. Pero el duro corazón de la gente But alrededor de sometimes the nosotros, hearts are hermanos. so hardened around us. Mi oración siempre ha sido, My Señor, prayer dame has una, always una, been, una is, God, familia give me más, one more family, una persona más. one more person. Que no pase este año que traiga una persona That más. this year won't go by without Ya me ves, bringing me someone oigo a mí else to you, mismo, and I hermano. listen to myself, Y me da pena and I feel ashamed. una persona Just one cuando person. hay tanta When gente there's que so necesita a many Cristo. people that need Him. Pero lo que cuesta traer a una But sola how persona. hard it is to bring one person to Lo Christ. difícil que la persona que venga a Cristo For se the person to sostenga come to y se Christ, to mantenga stay en los and caminos del remain in the Señor. path. Esa es la condición en la que está. That's the condition we live in today. Y Dios quiere que usted lleve ese canto en su But God corazón. wants you to bring your song in your heart. Vuélvenos a dar vida, Señor. Restore us again. Vuélvenos a dar vida, Revive Señor. us again. Vuélvenos a dar vida. Revive us. Hazlo por nosotros. Do it for us. Hazlo por nuestros hijos. Do it for our children. Hazlo por nuestros nietos. Do it for our Danos grandkids. otra vez, Señor, una oportunidad. Grant us another opportunity.
No nos dejes estar en este pecado. Do not forsake us in this sin. Restauranos, oh Restore Dios. us, oh God. Si usted está conmigo en esto, If you're in agreement with me, yo le voy a pedir dos cosas. I'm going to ask you two things. Ore así, Pray like this. ore así. Just pray Dígale like this en and su tell corazón, in your heart. Señor, restauranos. Restore us. No nos dejes estar en la Do condición en la que not estamos. let us continue being the condition. Transforma el mundo al que tú nos has Transform the world llamado. that you call us to be in. Déjame ver tu gloria en medio Allow de me nosotros. to see your glory in our midst Porque today. si has perdonado ya nuestros Because pecados if you're already anteriores, forgiven lo our puedes past volver a sins, hacer. You can do it again. Y lo tiene que hacer, hermanos. He can. Hágalo de todo He corazón. will do it if you Y yo le pray digo que Dios va a abrir las wholeheartedly. ventanas de God los will cielos, open the porque su oración floodgates of para heaven. con la iglesia, Because when you eso pray es lo for que Él His quiere. church, Quiere that's what He mostrarnos su wants. gloria. He wants to show us His glory. Pero está buscando hijos de Coré que le But digan, He's Señor, looking for the restauranos. sons of Korah and say, God, restore us. Eso es lo que está buscando, That's hijos what de He's Coré que le seeking. digan esta misma Sons and oración. daughters of Señor, Korah, sálvanos, that oh would pray, Dios, Lord, revive restauranos, us, oh Dios. Save us, Lord. Y el día de mañana va a ser un día And glorioso, tomorrow shall be a glorious day porque el Señor because the Lord es lento is slow para su ira, to en grande, anger and en great in misericordia. mercy. Y nos va a restaurar And He's otra going vez. to restore us. Va a restaurar su familia, He's going to restore your va a family. restaurar su casa, He's going to va a restore your restaurar house, sus hijos, your va a children. restaurar todo esto, He's porque gonna Dios restore está everything esperando because que haya God gente is que ore de esa waiting for manera, people to pray que se like ponga en la this. brecha y le diga, To Señor, stand in the no gap voy a and say, dejar que el God, enemigo I am me not robe gonna allow la for the bendición enemy to que tú me has steal the prometido. blessing that you purchased for me. Es responsabilidad de la iglesia. It's the responsibility of the church. Haga eso. Do this. Hágalo usted, hágalo Do en su it. casa, Do it at hágalo en su home, tiempo de oración, in your pero prayer hágalo. time, in your work. Y la otra es, And the other mire one lo que está alrededor de usted. is look Abra sus around ojos. you, open your eyes. Abra sus ojos, vea un Open poco your más eyes allá. and look a little bit Mire lo que está beyond sucediendo en what's el mundo, mire las happening in the consecuencias world de lo and que the nos rodea. consequences Y of mire what's eso y diga, Señor, surrounding ¿dónde us? quieres And que yo say, sea Lord, usado where para do la you gloria want me tuya? to be ¿Qué es lo there que for yo your glory? puedo hacer Where para can you cambiar un use poco me aquella to change the persona, aquella situation, familia, that person, that qué es lo family? que tú me llamas a What are hacer? you Porque en calling esto me hay to un do? llamado. Because there's a calling in this. Él los quiere usar a He nosotros, wants to use us. lo quiere usar a usted He wants to use you para hacer una diferencia. to make a Nos difference. ponemos de pie, Can we stand up? nos ponemos de pie. Can we stand up? Vuélvete a nosotros y danos vida de nuevo, Return to Señor. us and revive us, oh Lord. Haz que como pueblo tuyo, Señor, That as your people, Lord, nos sintamos felices, we will rejoice. felices, Señor, Rejoice de ser tuyos, oh of Dios. being yours. Hazlo de nuevo, Dios. Do it again, Lord. Hazlo de nuevo, Dios. Do it again, Lord.